Cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas, colaboramos activamente en obras sociales llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet, fronteraradio.com, desde donde quieras que estés. Y si estás en Jerez, también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias, número 37, en Jerez de la Frontera. Ahora es el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro micrófono a una persona cuyo compromiso con Jerez se ha mantenido firme a lo largo de varias décadas. Nuestro invitado de hoy es sin duda un referente en la historia de nuestra ciudad. Fue delegado de Participación Ciudadana y de Servicios Sociales durante los años más intensos de la consolidación democrática municipal. Impulsor de iniciativas pioneras como esta emisora, Frontera Radio, auténtico pulmón social y comunicativo de la barriada de la Asunción. Y defensor incansable de los movimientos vecinales. Cuando el asociacionismo era una de las principales herramientas para construir barrio, ciudad y ciudadanía. Desde su temprana vinculación con la Acción Católica y su labor en la barriada de la Asunción, hasta su paso por la política municipal al lado de Pedro Pacheco, en tiempos complicados, pero apasionantes. Su trayectoria está marcada por su capacidad de diálogo, su entrega al bienestar de los más vulnerables y su visión de un Jerez más participativo, cohesionado y solidario. Hoy conversamos con él no solo para repasar su amplia trayectoria política y social, sino también para profundizar en las lecciones que nos deja esta etapa de la historia de Jerez y reflexionar juntos sobre los desafíos actuales de nuestra ciudad. Luis Silva Sánchez Barahona, muchísimas gracias por estar en Frontera Radio y bienvenido a la magia de esta emisora. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y gracias a David y a Juan, que está por aquí de vacaciones ya, y yo le doy la bienvenida porque me alegro mucho de encontrármelo. Bueno, la visita a Frontera Radio para mí es como venir a mi casa. He venido aquí muchas veces, la mayoría de ellas de visita, para saludar a los componentes que forman y que participan y que trabajan para que este proyecto pues siga vivo. No es fácil. Porque cuando nosotros pusimos en marcha los talleres de radio, se pusieron no solo Frontera Radio, sino también fue en San Benito y en La Granja. Pero Radio Alternativa creo que era en San Benito, ¿no? Bueno, pero te iba a preguntarte, porque si empezamos por el principio, porque tú no naciste en Jerez. No, ¿o sí? No. Yo soy de Lebrija. ¿Y cómo llegaste tú a Jerez? Exactamente. Vamos a empezar desde chico. Vamos a empezar desde chico, porque además mi pueblo, yo soy de Lebrija. Entonces, mis padres, nosotros somos
mi madre, Josefa y Antonio, nosotros somos 7 hermanos. Primero pasamos por Trebujena porque mi padre fue el que llevó a cabo la construcción de la estación de servicio, construcción y explotación de la estación de servicio de La Milagrosa de Trebujena. Aquello no llegó a cuajar totalmente, como éramos muchos hermanos, las posibilidades que tenía el traslado, el venirnos a vivir a Jerez, trabajar en Jerez o estudiar en Jerez, tenía muchas más posibilidades que la vuelta al pueblo de Lebrija, aunque con mucho cariño a mi pueblo, y en estos momentos también su situación es muy favorable. Entonces, aquí empezamos, y aquí empezamos a trabajar, y aquí empezamos a buscarnos la vida. Empezamos a trabajar muy joven, yo empecé casi a los 14, a los 15 años, y los comienzos, eso te iba a decir, porque pero realmente... Yo te iba a preguntar, Luis, porque además tú no has vivido en la Asunción. No. Y sin embargo, tú... no se puede ser de la Asunción y no conoce a Luis Silva. Claro. ¿Qué te vinculó o empezaste a vincularte con la Asunción? Claro. Mira, en aquellos años, cuando, bueno, en la búsqueda de empleo, de trabajo, pues había personas que me conocían por el pasado de mis padres en el tema del suministro de combustible, de gasolina, de tal. Y entonces, en este caso es Manolo Pina Gavino, propietario de la estación de servicio que hay en la carretera de Arcos. Y entonces, Manolo, en aquella fecha, estamos hablando del año 68, en aquella fecha me llamó y me propuso venirme a trabajar a un surtidor de petróleo que iba a abrir en la calle Fomento del Hogar, junto al kiosco de Alfonso, al kiosco de Alfonso que está... De Manolo Formento. Bueno, no, el kiosco que está en el centro de la calle Fomento del Hogar. El kiosco que actualmente donde estaba la plaza existe, antigua, ¿no? Donde estaba la plaza. No, más abajo todavía, donde está el kiosco actual, un kiosco que hay en la calle Fomento del Hogar, en el centro, a espalda del matadero, ya entrando en la otra calle de la farmacia. Ahora en la calle Paquera de Jerez, número 17, creo que. Exactamente. Entonces ahí Pero había... te decían a ti el niño el petróleo, me parece. Petróleo. Ahí había si hubiera sido cantado, ya hubiera tenido nombre, seguro. Nombre. Entonces ahí había una casetilla y un surtidor que se abrió en el año 68. Y ahí estuve durante un año. Entonces, claro, tú imagínate, en esta barriada, la barriada de la Asunción, que por su situación económica, una barriada de muchos trabajadores, una barriada de una situación económica pobre. Entonces eran muchas personas las que tenían lo que le llamaba popularmente el infernillo, entonces cacharro de hacía, petróleo. en aquellos tiempos Luis hacía la competencia el petróleo con el carbón, porque un poquito más para adelante había una carbonería también la Asunción. Exactamente, que tiene unas escaleritas. Claro, entonces aquí venían a ese surtido de petróleo ya en el año 68, cuando yo empecé ahí, muy jovencito. Mis padres se compraron un piso en la barriada de Icovesa. Y entonces, pues de Icovesa aquí me venía yo diariamente con mi bicicleta y ahí me ponía. Entonces, en ese punto estratégico, en el centro del barrio, pues muchísimas personas, no voy a poner a nombrar familia aquí porque son muchísimas familias las que me conocían y me saludaba y sería interminable. Pero entonces, yo ahí empecé a conocer, venían de todo el entorno, de todas las barriadas de la zona, de la barriada del Rocío, de la otra barriada, venían incluso los comerciantes y se llevaban los bidones de petróleo, las garrafas de cristal, en fin, todo eso venían a consumir. Entonces, en ese punto, pues claro, empecé a conocer ahí muchas amistades de este barrio, muchas amistades. Pero tú todo... Y una de las amistades, Rafael, que conocí y que pasó por ahí, pues era Sebastián Rodríguez Andrade. El cura de la parroquia de la Asunción, que vivía en la calle donde actualmente vive. Nuestra Señora de Lourdes, me parece que... De la Salud. De la Salud. Nuestra Señora de Lourdes era. Después pasaba por ahí también Lorenza Legorburu,
Después te voy a preguntar por ella, pero entonces, digamos que el tú haber trabajado en el dispensador de petróleo, Sí. Empezó, y haber conocido a don Sebastián, Exactamente. Ahí te vino tu vocación de servicio y de implicación social un poco, ¿no? Exactamente. Pues explicar un poquillo cómo... Claro. Entonces, claro, Sebastián me dice, oye, te invitamos a que te acerques a la parroquia, que participe en los en grupos de jóvenes que estaban en toda una fase de formación, los grupos de jóvenes, la implicación de los grupos de jóvenes también con el compromiso ya de participar y colaborar en toda la actividad parroquial, en toda la pastoral, sobre todo dentro de las posibilidades que yo tenía. Y bueno, y ahí poco a poco me fui implicando. Hay una cosa que sí es muy importante, y en el tema es, claro, estábamos en la parroquia y estaba, bueno, en este caso, don Sebastián como sacerdote, Lorenza, había en un piso aquí, vivían pues 3 monjas seglares de un instituto, que estaba Lorenza, Consuelo Díez y Lucrecia Baeza. Esas 3 personas comprometidas con el barrio de la Asunción y con su entorno. Lorenza era trabajadora social y ella, pues la mujer, arreglaba los papeles de todas aquellas personas que necesitaban. Ese acercamiento mío a la parroquia, posteriormente el acercamiento de la parroquia y su compromiso social con el barrio, llegó después también a fomentar lo que fue el Centro Social de la Asunción. Igual que se puede decir la Asociación de Vecinos de la Asunción. Luis, ¿y qué valores de tu juventud crees que te han guiado durante tu vida? Hombre, la cimentación se basa aquí en don Sebastián, Lorenza... Exactamente. Vamos a ver, para mí el tema del el proyecto, mi compromiso cristiano, es decir, mi acercamiento al Evangelio, mi acercamiento en este caso, bueno, pues es a Jesús y a María, me dicen la necesidad del compromiso. Y entonces a partir de ahí, pues yo, Sebastián, Lorenza, Alfonso Alcántara, pues un montón de gente más empiezan, porque las necesidades que tenía este barrio eran muy grandes. Entonces, muchas necesidades, no había ni... Necesidades. Era el suelo era de tierra. Suelo, exactamente. Bueno, ¿y qué importancia tenía en aquellos años la vida parroquial y asociativa de Jerez? Porque fue un germen, digamos, claro, germen social, asociativo, claro, con multitud de asociaciones. La relación, exactamente, la relación... Que no era solamente la iglesia. No era la iglesia. La relación de la relación, vamos, y conocemos, y se sigue todavía llevando a cabo. El proyecto de desarrollo comunitario de esta barriada, nace, se inicia, se toma la iniciativa como un compromiso desde la parroquia, donde se ve la necesidad de toda la necesidad urbanística, toda la necesidad social. De ahí viene el Centro Cultural La Asunción, que dice lo que se llamaba en aquella fecha el hogar. El hogar y todo el plan de formación que se llevó a cabo del hogar, que en una parte importante lo llevó Lorenza y Consuelo. El primer colegio que hubo en la Asunción estaba en el hogar. Yo fui uno de los primeros que estuvo allí. Exactamente. Y me acuerdo de yo creo que fue mi primer profesor, que era don Sotero. Don Sotero, que era... castellano leonés, creo que era. Claro. Y en fin, la ignorancia, pues nos llamaron a los chiquillos que íbamos a entrar con él en el curso, antes de empezar un curso, en un septiembre, no me acuerdo, pero podría ser del 59 o el 60, por ahí fue. Y puso el hombre ahí en la pizarra su nombre, y puso don Sotero.
Y bueno, tuvieron una reunión allí con los padres, con los niños, y todo, que era un colegio unitario, era una clase, lo mismo había niños de 14 años que de 6. Claro, porque no había, ni había más espacio, ni había más profesores. Pero lo que había es lo que había. Claro, pero te iba a decir, pues oye el hombre, don Sotero García. Y una de las mujeres que estaba allí, ¿me importará a mí que sea soltero, que sea casado? Mira, Bueno, entonces, ¿y cómo surgió tu implicación con los vecinos, digamos ya, Sí. a nivel social y al nivel de implicación asociativa? Sí, mira, pero hay una cosa que quiero cuando se plantea el tema, el compromiso de las parroquias, que esto no solo ocurría aquí en la parroquia de la Asunción. Hace, me parece que fue el año pasado o el anterior, la parroquia de San Pablo, de San Telmo, cumplía 50 años. Y entonces allí se ha hecho un trabajo maravilloso. Digo, y en la parroquia de Torresoto, en la parroquia, quiero decir, en muchas parroquias, la relación... Las de necesidades eran parroquia similares con en todos los barrios. desarrollo y de la participación de la Iglesia en el desarrollo, en las mejoras de ese barrio ha sido importante. Digo porque se te va. Y si te digo desde Cáritas, pues no te digo nada. Es decir, eso ha sido Cáritas San Rafael era Cáritas San la Rafael, número uno, ¿eh? Número uno. Ahora mismo a situación, ahora mismo allí está el economato de toda la zona. Pero bueno, tú dices mi inicio en el tema de mi compromiso. Bueno, pues a partir de ahí yo me acerco a la parroquia y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos con un movimiento junior. Yo creo que hay muchos niños... Eso te iba a preguntar ahora, Sí. Vamos a ir avanzando en el tiempo porque tenemos una hora nomás, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo el movimiento vecinal en los años 70, Sí. que ya teníamos el Colegio La Paz, creo, Sí. y, pues ese entorno, ese espacio de tiempo entre los 70 y los 80, ¿cómo Mira, era exactamente. el movimiento social? Claro, yo me incorporo aquí a toda esta barriada en los años 70. En los años 70. Entonces, en los años 70, pues entonces es cuando se inicia todo el movimiento asociativo en la barriada de la Asunción. Entonces ya te digo un poco las personas de las que hemos comentado, en este caso Lorenza, pero había otras muchas más. Había una persona, el Tato de Jerez, que era de la calle Fomento del Hogar, Recio, que era Eduardo Ordóñez, que no me puedo, porque también fue un hombre... Peñalver. Peñalver, que no faltaba a su cita. Él era pausado. No debemos de decir nombre porque se nos van a quedar mucho. Exactamente. Peñalver. Bueno, yo te quería preguntar qué objetivos principales tenían ustedes como asociación vecinal en esos tiempos, en los 70, 80. Mira, en esos tiempos... Y que el papel jugaba para las parroquias claro, también. Claro, en esos tiempos ya que empieza la junta directiva y empiezan los grupos, el grupo de urbanismo, el grupo de cultura, pero sobre todo la necesidad que había. En esos tiempos ya las primeras reuniones fueron con Jesús Mantara. Jesús Mantara, quiere decir, anteriormente a la celebración de la democracia. Luego Jesús Mantara fue uno de los últimos alcaldes de la dictadura. Claro, uno de los últimos alcaldes. Jesús Mantara García Figuera. García Figuera. Tenía nombre compuesto igual que tú, ¿eh? Exactamente. Aristocracia del barrio. Entonces, Jesús Mantara. Y entonces, claro, es que en la barriada había... Y las primeras reuniones, las primeras asambleas se celebraban aquí en el matadero municipal. En la nave central del matadero se acudían a esa llamada, por la necesidad que había, acudían pues toda la convocatoria. No se podía, no había sillas de pie y ahí se planteaban las necesidades, se informaba de todas las gestiones. ¿Cuáles eran las necesidades más básicas? La necesidad más básica había la pavimentación. La pavimentación es que no había pavimentación, no había cerado, no había alcantarillado, no había luz pública, no había en las calles, no había... Entonces, claro, cuando llovía, el agua corría, no había alcantarillado. ¿Barro? Esas son las necesidades. Barro, pues entonces, claro, había cosas que se hacían. ¿Por qué? Porque la barriada de la Asunción se llevó a cabo su construcción en el año 1952. El promotor fue la Junta Benéfica Fomento del Hogar. En aquella fecha
lo que había del Instituto Nacional de la Vivienda era para cubrir las necesidades y dar vivienda a los más pobres, a los más necesitados. Entonces fue repartiéndose vivienda, claro, y entonces no quedaba, no había, porque no estaba previsto, o sea, primero la construcción, ahora no, ahora la normativa se exige primero el proyecto de urbanización y después construcción de la vivienda. Pero eran otros tiempos. Pero eran otros tiempos. Pero en aquella fecha las necesidades que había era en el año 52 dar vivienda, y algunos, de acuerdo a esa política de vivienda, dice que se acertó con las viviendas, con la ley de 1900, me parece que era del 68, sobre el tema de la vivienda protegida. Fíjate qué cosa, que en estos momentos se está haciendo una valoración positiva de la ley de vivienda del 68. Hombre, y tú crees, aquello se tenía que haber seguido. Se tenía que haber seguido fomentando vivienda de protección oficial, como se llamaba, con la plaquita esa que ponen. Todavía hay algunas en la puerta de los bloques. Con la VPO. Con la VPO. Bueno. Entonces se tenía que haber seguido. Total, que aquello se siguió. Tal. Entonces, esas eran las necesidades que había. Y entonces el movimiento que había era importante. El movimiento que había importante sobre el tema, uno de los temas que se abordaba desde el Centro Social de la Asunción era la situación del barrio bajo el punto de vista urbanístico, de pavimentación, de alumbrado, de alcantarillado, lo que ya hemos dicho. Pero había otras necesidades. La necesidad de la promoción del hombre y de la mujer. Y eso se hacía en el hogar, en la enseñanza, en los programas de educación para la salud, programas de formación en otros campos. Y eso se hacía hasta cosas... Si tú pones, Luis, ¿cómo se puede llegar a las clases de alimentación, clases de cosas? Pues sí, se hacía también allí. Y había un grupo de 20 mujeres que iban a las clases de cocina, le llamaban popularmente. Claro, pero se introducía todo el tema de... Y luego hay otra cosa que se utilizó también en ese hogar. Y hay otra necesidad en el barrio, y es la guardería. Y se hizo una guardería. Y hubo, Mercedes López Cepero fue la persona, me parece que llamaba, y estamos diciendo nombre y no queremos, pues te va a decir, oye, a mí no me ha nombrado. Entonces, Mercedes y Tere, fueron las personas que llevaron, y durante varios años existió una guardería. La guardería durante la mañana, por la tarde la clase de cultura, donde había varios profesores que venían de una forma desinteresada para dar sus clases. Uno de los profesores fue Luis, que fue un local Antonio muy bien, Reyes. Que fue un local muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado. Bueno, y hay otra cosa que se hacía, Rafael, es gracioso, ¿verdad? Esto es graciosa, y son las fiestas, los guateques, los domingos a partir de las 6 de la tarde. Los jóvenes de aquella fecha, había un grupo que se llamaba la agrupación de jóvenes amigos y entonces también y entonces organizábamos nuestra fiesta, se lo pedíamos oye, Consuelo, de tal, y a las 6:30 de la tarde poníamos nuestro tocadisco y nos poníamos a poner la música que vosotros habéis puesto esta mañana. En esto estáis con el guateque de los años 70. Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo, Luis. ¿Cómo surgió tu vinculación con Pedro Pacheco? Bueno, mi vinculación con Pedro Pacheco, estamos en la barriada de la Asunción. Estamos llevaron a cabo un hecho ocurrido lamentable, que fue las inundaciones de las casitas del 13 de septiembre. 13 de septiembre de 1979 a las 2 de la tarde. Venía yo de Arcos de la Frontera por trabajo, porque yo trabajaba en aquella fecha, trabajaba yo ya en Campofrío. Y hubo unas inundaciones que cayeron, pues sí, total, que 60 familias se quedan, 60, esto es importante, porque claro, ahí en este hecho
desgraciado, hay que destacar también otra serie de aspectos del ser humano, que es la solidaridad, ¿no? Es importante. Y cómo se lleva a cabo, cómo se lleva, tenemos que recalcar, Luis, que en el 79 llevaba el ayuntamiento de Pedro Pacheco poco tiempo. 5 meses. O sea que te cogió un desastre tan grande. 60 familias. Claro, espérate. Entonces, claro. Digo para poner en contexto que nuestros oyentes sepan, entonces, porque nos escucharán. Espero que nos escuchen algunos jóvenes. En el 79, septiembre, las primeras elecciones se celebraron en mayo. Es decir, que en el mes de mayo se había constituido la primera corporación municipal democrática en mayo. Y el año 60, y 5 meses más tarde, en septiembre resulta que vienen unas inundaciones cuando se está constituyendo la estructura de la corporación, la nueva corporación municipal. Ocurre que esta desgracia, ¿no? Entonces, me coge a mí de presidente de la Asociación de Vecinos de la Asunción, con Eduardo Ordóñez y con un montón de gente más, de las casitas bajas. Y entonces, claro, ¿dónde viene un autobús y empieza a recoger familias? ¿Dónde lo llevan? Al ayuntamiento. El ayuntamiento entonces estaba en Madre de Dios. Ayuntamiento, Madre de Dios. Y todo el mundo al ayuntamiento de Madre de Dios. Al salón de acto que había en el ayuntamiento de Madre de Dios. ¿En la planta baja era? En la planta baja. Entonces se usaba el salón de acto. Pero después había otra parte también que daba a la fachada de lo que fue el ayuntamiento anterior, y que era el registro, un mostrador grande donde había todas las personas para el servicio de información. Entonces, claro, cuando llegan 60 familias allí al ayuntamiento y ocupan toda la planta baja del ayuntamiento. No había otro sitio, no era posible otro sitio. Y en aquella fecha, tú imagínate, un ayuntamiento con 14 millones de pesetas de presupuesto, no había más, que no tenía recursos, un alcalde que recién llegado, una corporación que se está todavía constituyendo y llega esta situación. Estaba yo entonces, Pedro Pacheco, que eran mis relaciones con este hombre. Yo no era miembro del partido ni nada. Entonces nos encontramos dos... ¿Tú estabas trabajando todavía en la gasolinera? No, ya no. En general fue un año nada más. Ya yo trabajaba en Campofrío, conservar en Campofrío, que yo entré en el año 69 en Campofrío, donde estuve yo 14 años trabajando. Entonces, claro, llegamos... Estábamos con Pacheco. Estamos con Pacheco. Entonces, el alcalde. Ahí, digamos, con la riada fueron tus primeras conversaciones con él, ¿no? Exactamente. Entonces yo, como responsable de la barriada... Yo presidente. Entonces él decía, Luis, esto no es posible. Oiga, esto no es posible. Aquí no podía estar. Tenéis que... No. Nosotros tenemos que seguir aquí. Y de aquí yo me tenía diariamente la asamblea con la gente. Claro, había que dormir, hay que comer, había que... quiere decir, y había que buscar y ir buscando soluciones. Entonces, Pedro, hay que buscar soluciones, hay que buscar viviendas. Y entonces allí se estuvo la última persona que salió del ayuntamiento, de las inundaciones, de las casitas chicas, estuvo allí durante 3 meses. ¿Y cómo fue la convivencia con los vecinos, con la gente, el personal del ayuntamiento, los concejales? Bien. Porque 3 meses allí... Pero no solo eso, Rafael, es que como no era posible, claro, es que las personas tenían que dormir, las mujeres, los niños, que al de los niños al día siguiente tienen que ir al colegio, los niños tienen que ir. Entonces, claro, lo primero que fue acudir a la familia, es importante. Valor, la familia. ¿Dónde te puedes ir? Te puedes ir a casa de tu madre, a casa no sé quién, a casa de tu... Entonces la familia iban, pero volvían en lugar de eso hacia allá. Eso es una cuestión. Después, la cuestión siguiente era, buscar la vivienda. Entonces, Pedro, hay que buscar vivienda. Las viviendas del patrimonio municipal que estuvieran en ese momento disponibles. Patrimonio municipal. Las viviendas que el ayuntamiento tenía para su gestión
pero que no se habían adjudicado todavía o que estaban o que no se habían ocupado, que no sé, las viviendas de los llamados, las viviendas de los maestros que tenía el ayuntamiento aquel conflicto. Aquí en el Retiro precisamente vinieron. Entonces, se ocuparon viviendas en los bloques del Retiro, viviendas en la barriada de las Torres, viviendas en el bloque que está allí en el colegio Luis Vive, viviendas se fueron ocupando todo lo que había, vivienda en Pío XII. Yo me acuerdo, había una familia que tenía 7 hijos, el pirata, ¿no te acuerdas? Uno que era camarero. Entonces, Bueno, Luis, ¿y cómo fue? ¿Hubo negociaciones con la Junta Fomento del Hogar? hombre, claro, La Junta Fomento del Hogar tenía que ver porque las casas eran suyas. Hay una cosa, Rafael, que quiero que decir. En todo ese tema, hombre, había más gente. Ahora soy la persona que está aquí, pero había mucha gente que se estaba moviendo en aquellos momentos. El día que ocurrió eso, Rafael, pues se acercó, pero se acercó fue el ejército, el cuartel el cuartel de Tempul, que todavía existía, pues se acercó. ¿El cuartel de aquí de la Asunción ya no estaba? ¿O sí? El cuartel de la Asunción... ¿Era artillería? Era de artillería. Yo creo que ya no estaba, creo. No estoy seguro, ¿eh? No Yo sé, tampoco. no estoy seguro. Pero el que se acercó fue el de allí. Oye, aquí estamos, sirvió durante eso. Y pero Carita luego, también, ¿no? Carita también colaboró. Ahora voy, exactamente. Pero al día siguiente, o ese mismo día, quien se acercó fue una persona de Cáritas parroquial de San Rafael, María Luisa, que dice, oye, aquí estamos nosotros. Montaron en una caseta de feria que tenían, Cáritas San Rafael, una caseta, allí en el Parque González Ontoria. Allí pusieron la olla. Y entonces, diariamente, aquí estamos. Y empezaron así. Y entonces, claro, se fueron poco a poco, en los próximos meses siguientes, se fueron ocupando viviendas. Como no había tampoco nada, bueno, pues se fueron pidiendo a través de los medios de comunicación, la colaboración de los ciudadanos, lo que se suele hacer, cuenta corriente abierta, solicitud de ayuda al gobierno para tal, y fue llegando alguna cosa. Y un grupo entonces diciendo, a ver, vamos a hacer una valoración, visita casa por casa, a ver qué ha perdido cada uno. Entonces, un grupo de 5 personas, a ver, y con el dinerito que había, al cabo de los 2 meses, se fueron repartiendo cada uno, toma, no resultó fácil aquello. Pero bueno, se hizo y no hubo conflicto, todo el mundo bien. Y otra de las cuestiones que se hizo fue la búsqueda de mobiliario. Un camión recorre una parte de Jerez recogiendo todo lo que a la gente pudieran dar. Las camas, el mueble, el sofá, la silla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo más importante fueron la vivienda. Entonces también, bueno, pues aquí, ¿a qué familia se lo da ahora? Tú imagínate, decir, ¿a qué familia se le da ahora provisionalmente una vivienda? Pues claro, entonces, bueno, pues vamos a darle a esta familia, al siguiente. ¿El siguiente quién es? Pues el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que poco a poco se fue. ¿El final cuál fue? Porque claro, eso era provisional, había que ir tal. Había viviendas que estaban cerradas, había que abrirlas. ¿Cómo se abren las viviendas? Cuando no se tiene llave, pues martillo y tal, y entonces se abre. Ahora sería uno ocupa, a lo mejor. Ahora uno ocupa, pero claro, estábamos hablando de que son viviendas que eran viviendas no de propiedad privada. Todas esas viviendas, lo que pasa es que no se tenían llave, en algunos casos pues no se encontraba. Entonces esas viviendas se ocupaban, te digo provisionalmente, a la espera de... porque coincidió que en aquella fecha se estaba llevando a cabo finalizando la construcción de una promoción de vivienda en la barriada Picadueña Baja, la barriada Teodoro Molina. Y entonces, claro, nos encontramos con que una barriada de una promoción pública, que me parece que era el Patronato Municipal de la Vivienda quien la estaba haciendo, pero esa promoción de vivienda tenía una financiación
yo creo que era una financiación de la Caja de Ahorros de Jerez con unos préstamos. Entonces, yo a ti no te puedo, es que me he quedado sin, pero bueno, hay que buscarle una fórmula de financiación. Una fórmula de financiación de esa vivienda para que yo te pueda dar. Bueno, pues ahora hay que buscar esa fórmula. Entonces, en este tema se tuvo la colaboración, pues claro, es que las viviendas estaban construidas, estos señores estaban también en régimen de alquiler, la mayoría de ellos, en unos terrenos de la Junta de Fomento del Hogar, que el ayuntamiento, para el equipamiento y para buscar la fórmula de financiación de lo otro, tuvo que comprar. Entonces, para un suelo entonces se encontró la colaboración de don Álvaro Domé. Álvaro Domé, que estuvo ahí también. Seguimos avanzando, pues si no nos comemos el tiempo nos quedan muchas cosas, ¿no? En definitiva, todo este lío de la riada del 79, ¿qué enseñanzas personales te dejó esa experiencia? Bueno, esa experiencia, tú imagínate, ¿no? Hombre, a mí me dejó... Te propició que Pacheco se acercara a ti o tú a Pacheco, ¿no? A ver, ¿cómo fue aquello? Mira, hombre, y yo a eso le dediqué mucho tiempo, tú imagínate, yo seguía trabajando y terminaba de trabajar, y entonces me iba al ayuntamiento y la asamblea por delante. Claro, yo en aquella fecha yo todavía no tenía el primer hijo. Me parece, no, llegó después. No, llegó en el 79 también, me parece que fue. Entonces, pues yo tuve una persona que es mi mujer, Rosa, que compartía conmigo el compromiso que yo tenía encima, ¿no? Y que porque, claro, yo tenía trabajo, que después me iba al ayuntamiento, y que después, al día siguiente, yo tenía que seguir dando los resultados a la empresa del trabajo de comercial que yo hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo llegaba a mi casa toda la noche a las 12 de la noche del ayuntamiento porque había no sé qué y al día siguiente. Bueno, aquello terminó con la gente con eso. ¿Qué me hizo a mí en aquella fecha? Hombre, hubo un momento de solidaridad, quiere decir que la gente es buena, la gente cuando se encuentran en una situación, en un problema, la gente en general responde, la solidaridad, la nobleza, la responsabilidad, la participación, la gente se ponen en una disposición, es decir, todavía me acuerdo, y no me imagino, y otra vez volvemos a los nombres, ¿no? Pero hay gente, Antoñete, uno que había allí que trabajaba en la casera, el Pepe Álvarez de las bicicletas, que tuvo mucho tiempo en la barriada Olivar de Rivero. Es que no me puedo olvidar, Eduardo Ordóñez, que éramos los dos, y decir, porque por eso te digo, Lorenza y tal, la comunidad aquí de la Asunción. Uy, ¿y cómo te ofrece Pacheco? Tú te vienes conmigo, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Claro, aquello fue en octubre del 82, ya había pasado todo. Estamos hablando del 79 cuando ocurrió eso, y en octubre del 82 llevamos a cabo porque los vecinos decían que ese suelo tenía que ir para instalaciones deportivas. Allí el suelo de las casitas chicas. Para instalaciones para las casitas chicas. Allí no vamos más. Allí no se construyen más porque aquello se inunda siempre. De hecho, se sigue inundando. La última, fíjate, cuando llegó. Pero vamos, es verdad que se han hecho medio, pero no ha sido suficiente la canalización de las aguas. Pero allí no volvemos más. Entonces el ayuntamiento dice, no hay problema. El compromiso es allí no vaya a volver más. Y los vecinos decían, allí queremos instalaciones deportivas, un pabellón deportivo. Bueno, pues allí vamos a hacer. Y así fue. Y se metió en los presupuestos del año 81 y 82, lo que nos faltaba del año 82. Y se montaron unas instalaciones deportivas de las 3 pistas deportivas que hay ahí para que se fuera. Y eso se inauguró en octubre del 82. Y montamos, ese día fue un día de fiesta.
toda la barriada de la Asunción se acercó ahí a celebrar la inauguración de esas instalaciones y tal. Y entonces una vez que finalizamos ya a las 5:30 de la tarde, pues ya está en el café, pues es cuando la primera ocasión que Pedro Pacheco pues lanza los teos. Me invita a participar en su proyecto. En su proyecto de la siguiente corporación. En el año 83, ya en octubre, estamos hablando de octubre de 82. Eran elecciones otra vez en el 83, a los 4 años. A los 4 años. Entonces, en aquella fecha, pues, el octubre, oye, mira, Luis, que yo estoy pensando esto, y hombre, yo en principio le digo que, mira, no tengo mis planes. Yo no militante del PSA, ¿no? Ni del PSA ni de ninguno. Mi participación en el sindicato, en la USO, que yo, de muchos años, ¿no? A muchos años, desde cuando yo fui delegado sindical en Campofrío, en el tiempo que estuve, ¿no? Pero en el sindicato de la USO. Pero a nivel político, pues no era... No estaba en tu proyecto. No estaba en mi proyecto. Porque no se puede estar. Es decir, yo participaba en toda la actividad vecinal, toda la actividad vecinal, toda la actividad de la parroquia, del tema. Ya no podía llevar más cosas para adelante. Pastoral, y yo con mi empresa ya, es decir, una empresa como Campofrío, donde yo trabajaba, yo salía de comercial y trabajábamos por la mañana y por la tarde, que decir, no son empresas desde 8 a 3. Bueno, y al final, ¿qué te motivó a decirle que sí? Bueno, pues mira, te dio coba. Me dio coba. Bueno, me dio coba porque él me ofrecía lo que yo le estaba pidiendo. Oye, Pedro, mira, mi tema él sabía por dónde, con qué me podía interesar a mí. Quiero decir, Pedro, mi tema ahora mismo es el tema vecinal. A mí lo que me preocupa es el movimiento vecinal. A mí me preocupa cuál es la situación de las barriadas, la necesidad de fomentar las asociaciones de vecinos, el que la gente se organicen, el crear estructuras de vecinos, el que las asociaciones de vecinos, los grupos en los barrios, tengan los medios necesarios para funcionar, para organizarse, para participar en toda la actividad sociocultural del vecino, no solo en los temas urbanísticos, sino en otros temas, ¿no? Es decir, es que no había nada. Es que yo te pongo, cuando tú me dices, iniciamos nosotros la campaña en aquella fecha, centros de barrio, es que hay carteles de centros de barrio en todos los barrios, porque no había, la gente no tenía dónde reunirse, se reunían en los colegios, se reunían en los locales parroquiales, se reunían, pero no, total. Y es decir, había total. Y luego hay otra cosa que me preocupa, y aquí te traigo el primer programa electoral del PSA para Jerez. Bueno, pues este programa, donde se habla ahí en varias páginas... El lema, os lo digo para nuestros oyentes, porque habrá alguno que se acuerden todavía, yo me acordaba, PSA, tú ya sabes. Y venía una foto de todos los candidatos. Exactamente. Entonces, parte de este programa se preparó, se elaboró. Ahí ya tú entraste en casa, ya como concejal. Como yo concejal. Entonces, oye, ¿y cómo fue? Pero espérate, es que es importante. Es decir, parte de este programa, una vez que ya él dice, oye, Luis, él me dice, Luis, el tema, yo digo, Pedro, el tema de los servicios sociales es muy importante. Tan solo había la acción social o la asistenta social, como le llamaban popularmente, que no es había una trabajadora social y estaba todavía la beneficencia, las medicinas, el médico, de la total, en aquella fecha. Entonces digo, Pedro, servicios sociales. Un albergue, albergue municipal. Pedro, Luis, si tú quieres eso, pues ponte a trabajar, venga, yo te lo ofrezco y ya. Entonces, bueno,
Pues, total, que lo Ya, comento... es que claro, digamos, te dijo lo que tú querías. Claro, claro. Y te dio lo que tú, por lo que tú ya venías trabajando. Claro. Anteriormente. Entonces, bueno, ¿y cómo fue el dejar tu puesto de trabajo en Campofrío y dedicarte al ayuntamiento? Claro, porque eso tiene que suponer un... Claro. Claro, te trae David otra cosa también de aquella fecha. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Asóciate y participa para mejorar tu barrio. Esa campaña, eso fue una campaña que en aquella fecha hicimos. Esto es del año 86. Claro, en aquella fecha hicimos una campaña Hay que mojarse. Entonces, ya yo trabajaba eso. Bueno, pues ya está. Y el asunto es que no era posible que yo me dedicara a toda la actividad política y todo lo que yo quería. Entonces, fui a Campofrío y le planteé el tema, y la Campofrío, la empresa Campofrío, que realmente con la que yo no he tenido problemas, he tenido cada 4 años que pedí excedencia, y al final me han dicho, Luis, ¿tú qué quieres? Nosotros lo que tú digas, hacemos. Es decir, que conmigo se han portado hasta última hora, hasta el año 2003, lo que yo quisiera, porque ellos estaban satisfechos y con el hecho de tener incluso... una persona participando en la actividad. Es decir, qué bien, porque yo era muy joven cuando yo entré en campo. Igual, y es decir, estamos hablando siempre que yo muy joven, que yo era el comercial, el vendedor, así, más joven que tenía Campofrío en España, el más joven, Luis Silva. Yo recuerdo, y voy a recordar esto ahora porque seguramente nos estarán escuchando algunos oyentes que vivieron esto. Cuando ya se suspendió, no estaba suspendida todavía el servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces tenían un truquillo que era legal. Los chavales se podían hacer objetores de conciencia y entonces en el momento que hacían esa declaración creo que tenían que ir al ayuntamiento a algún sitio a presentar una documentación y decir que eran, o sea, declararse como objetor de conciencia, y entonces directamente pasaban al ayuntamiento a participación ciudadana y tenían que, en sustitución del servicio militar, prestar un servicio a la sociedad y pasaban por participación ciudadana. Claro. ¿Qué hacíais con estos chavales? Porque tiene que haber alguno que nos esté escuchando. Sí, mira, pasaba porque, claro, nosotros llevábamos la delegación de participación ciudadana y la delegación de servicios sociales. Quiere decir que en alguna ocasión, anteriormente, la gente cuando eso lo mandaban a la Cruz Roja. A la Cruz Roja, que dice, bueno, pero entonces, que también, entonces, a servicios sociales, cuando llegaba a servicios sociales... Si nos da tiempo hablaremos un poquito del asilo San José. Ah, bueno, si no para la próxima. Si no para la próxima, vale. Entonces, a la Cruz Roja. Pero como nosotros llevamos la delegación de servicios sociales, participación ciudadana, pues entonces no lo mandaban a nosotros, servicios sociales, para el servicio social, porque no es otra cosa. Usted no quiere participar en el tema, bueno, para prestar un servicio. Y entonces, pues así fue. Y entonces lo mandábamos con las trabajadoras sociales y participaba en los proyectos también de animación sociocultural. Animación sociocultural. Toda la actividad que se llevaba en las barriadas. Para que veamos, Luis, cómo se va prosperando. Ahora mismo existe un curso de formación profesional reglado en el que hay chavales que estudian animación sociocultural y turística. Sí. Fíjate, tú pensás en aquellos tiempos. Fíjate, esto. Claro. Mira, es que no hemos hablado. Parece que no, pero se progresa. Claro. Entonces, nosotros, uno de los temas que yo decía, claro, oye, Pedro Pacheco te invita a participar en su proyecto. Vale. Bueno, yo le digo que sí, pero a continuación, después de haber hablado con mi grupo, con gente del movimiento vecinal, pues yo estaba en la Federación de Asociaciones de Vecinos, quiere decir que la actividad, oye, que me han participado esto, Luis, para adentro, pues necesitamos tener una persona, vale, bueno, bien, para adentro. Entonces, y una vez que ya voy a tener va a tener que, yo necesito, nunca hay que ir solo en los proyectos, ¿no? Dice hasta Jesús. Eso dice, me lo has recordado ahora mucho. No hay que ir. ¿Lo has recordado solo. tú? Claro, no hay que ir solo, siempre hay que ir en equipo, en grupo. Siempre hay que ir hasta en las visitas de 2 en 2, ¿no? Entonces, claro,
Y uno de los temas, ¿cuál era? Cuando yo para adelante, vale, empezamos. Uno de los temas es el tema de la formación. Eran muchas personas las que participaban, las que trabajaban en su barrio, para fomentar el que la gente acudan a las asambleas, la gente participen, la gente... Es decir, pero para eso es necesario tener un nivel, y para eso montamos una cosa que se llamó la Escuela Municipal de Animación Sociocultural, para que el tema de la formación de las personas que fomentaban, promocionaban el asociacionismo, ¿no? Era necesario. Otro de los temas, el tema de locales. Bueno, y locales, pues tú sabes, Aquí Rafael, tenemos uno en el que estamos ahora mismo, y precisamente Frontera Radio nació prácticamente en parte por ese movimiento, ¿no? Claro. Y estamos ahora mismo en esos locales donde hubo infinidad de asociaciones. ¿Recuerdas algunas de esas asociaciones que estuvieron aquí? Bueno, sí, hombre, esto fuera el grupo de animación de por la mañana, de los sábados por la mañana, con el trabajo con la infancia, no con los niños, ¿no? Y ha habido otra, y el tema de la actividad, porque antes no teníamos centros cívicos, antes era esto unos locales y lo utilizábamos distintos grupos. Entonces, uno de los temas es el tema del local, otro el tema de la formación. Otro, hay un tema de formación, quiere decir. Entonces empezamos a organizar una cosa que se llamó los encuentros en Chapín. Información. Todos los meses había un encuentro. ¿Para qué? Para que la gente tuviera una información sobre qué son los servicios sociales, qué es el tema urbanístico, sobre el tema del plan general, es decir, entonces fue encuentros en Chapín para el tema de la formación. Y en todo esto dice, bueno, llega Frontera Radio. ¿Pero por qué Frontera Radio? Pues lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho al principio, ¿no? Frontera es como un medio de comunicación, de información al barrio. Es decir, ¿y de qué? De toda la actividad que en estos momentos se está dando. Un tema que hemos comentado al principio es el decreto que el obispo el pasado sábado ha hecho en cuanto que hay un nombramiento y un cambio de sacerdotes de las parroquias del distrito de la Celicia, ¿no? Es decir, que ya don David Belmonte pasa a la parroquia de San Juan Bautista de la Salle y Miguel Ángel Montero de San Juan Bautista de la pasa a la parroquia de los Dolores. Se unifica la parroquia. Entonces, esta información... Es la que se daba aquí desde aquellos tiempos. En aquellos tiempos. ¿Y qué va a haber? Entonces, y a la gente se le dice... Bueno, pues fíjate, Luis, la creación de Frontera Radio, que creo que era en el 88, me parece que se creó. Pues los principios 87. fundacionales, 87 por ahí, los principios fundacionales de Frontera Radio permanecen intactos todavía. Claro. Una emisora sin publicidad, voluntarios, solamente trabajan voluntarios, aquí nadie cobra nada y tenemos una cantidad de oyentes extraordinaria y siguen siendo los mismos principios. No tenemos un duro para nada, pero bueno, seguimos emitiendo todos los días. Siguen vosotros los principios y además es decir que yo creo que es positivo y que se puede seguir buscando fórmulas, ya no, fórmulas de darle contenido y que tenga, y que el oyente, que cada día puede ser, que sea más exigente, que no por el contenido que tiene en la mayoría de las televisiones, de las cadenas. Pero bueno, que a lo yo mejor recuerdo... somos más exigentes en la radio que en la televisión. En la televisión la encendemos y lo que nos pongan, bienvenido sea. En la radio, pues a lo mejor cambiamos o no lo ponemos o no lo utilizamos, ¿no? ¿Cómo era el trato de Paseco? Por cierto, Paseco corría por las mañanas por ahí, por todos los sitios, a las 7 de la mañana. ¿Tú llegaste a correr alguna vez? Porque había muchos concejales que iban. No, yo bueno, concejales, había más cosas que no vamos a decir ahora, pero
Iba mucha gente corriendo con él. No, yo no. ¿Tú no corriste nunca? No, yo no corro. Yo no. Pero ¿cómo era Pacheco con el trato con los concejales? Bien, mira, vamos a ver. Yo con Pedro, las relaciones mías eran muy fluidas, eran relaciones buenas, es decir, sin perder que él era el alcalde. Y cuando entraba del ayuntamiento eso, pues el hombre tenía, porque por su forma tal, por su responsabilidad, tal. Pero mis relaciones con él eran, porque claro, hay una cosa que teníamos, una actividad que era la actividad de los vecinos, las juntas directivas. Había una serie de visitas semanales a las barriadas. Entonces, cuando una asociación de vecinos quería ver al alcalde para plantearle las necesidades de su barrio, pues esa visita la organizábamos desde la Delegación de Participación Ciudadana. Entonces yo acudía a todas las reuniones que tenía el alcalde de la ciudad con la asociación de vecinos, para después hacerle un seguimiento. Es decir, no vale tú reúnes al alcalde y usted, el tema alumbrado, el tema no sé qué, o el tema no sé cuánto, el tema, Pedro, el tema de una calle que hay que abrir porque se ha quedado en el plan general, un no sé qué, tal, la limpieza, que eran 14 asuntos, los vecinos sentaban una tarde, venga, a pesar de que Pedro tomaba nota, él escribía, le gustaba mucho tal, y cogía su lápiz y tenía su carpetita y tal. Bueno. Pero después conmigo pues estaban las personas, los técnicos de la delegación, Emilio López Pizarro, Remo Gamosi, asistía, vamos a ver, y ellos iban tomando nota. Al día siguiente nosotros hacíamos una especie de acta. Pero no solo eso, sino cuando llegamos incluso y nos tomábamos la iniciativa de algunas cosas mandárselas a la Delegación de Infraestructura o de Urbanismo, quiere decir que ya nosotros tomábamos y decíamos, en la reunión de ayer que el alcalde se reunió y acordamos y pidió, te recuerdo, que es el compromiso que Pedro tiene. Bueno, y luego, pues una cosa que establecíamos, aprovechar los sábados y hacíamos las visitas a las barriadas. Es que entonces había... Yo te digo, yo no sé, yo supongo que la alcaldesa pues también lo hará ahora con su... Pero es que era con frecuencia. Hoy ¿qué toca? Pues vamos a la barriada de San Telmo. A ver allí el San Telmo. Bueno, oye, ya organizamos la visita. Y Pedro después va a hacer una visita a una zona. Oye, vosotros dice, hombre, que queremos que Pedro venga porque para ver esta zona, porque queremos hacer aquí una plaza, porque... Oye, vale. ¿era Pacheco exigente con los concejales? Pacheco era exigente con los concejales, sí. Quería que la gente estuviera en su actividad. Quiere decir, el nivel de exigencia era mutuo. Quiere decir que, claro, era exigente. Era exigente porque él era una persona muy exigente, una persona de mucha dedicación en su actividad como alcalde, en su actividad política. Y entonces, claro, eso lo trasladaba él hacia a los demás también, es decir, a que la gente participaba. Entonces, por lo tanto, mis relaciones con él es buena. Ya después te enseñaré otra cosa después. No te lo digo ahora, no te lo digo ahora. Luis, me viene a la memoria porque mi mente está ahora en esos tiempos, en esos años. Sí. Tendrá que venir otro día para ver lo siguiente, pues ya nos quedan 5 minutos aproximadamente. Pero ¿se pasó miedo en el ayuntamiento, los responsables del ayuntamiento con el golpe de Estado del 23 de febrero? ¿Cómo fue la reacción del equipo municipal? No. Aquello... Es que eso se lo pregunto a casi toda la gente. No. Mira, yo lo recuerdo aquello. Claro que lo recuerdo, no recordarlo. Entonces, hombre, cualquier ciudadano, no solo a nivel por la responsabilidad política que pudiéramos tener en aquel momento, cualquier ciudadano con esa situación, pues se crea una situación de preocupación, ¿no? Pero pues nada más hasta ahí, pues no fue nada más, otra cosa no. Había muy poco dinero en el ayuntamiento. Muy los presupuestos. Poco. ¿Cómo se gestionaban los recursos humanos con las necesidades? ¿Cómo se compaginaba aquello? Mira,
poco dinero, no había dinero. Se organizábamos, hay algo que no hemos tocado, que otro día, que una de las cosas que también fomentábamos nosotros, yo creo que tú lo has dicho en tu presentación cuando hacías, el tema de las verbenas populares en los barrios, las verbenas. Las verbenas. Nosotros creíamos que era bueno que las asociaciones de vecinos, las barriadas, después de todo el curso, es como la actividad final de curso, después de todo el curso, con toda la actividad que ha habido, de reivindicación, de trabajo, su participación en la mejora del barrio, que hacía de todo, bueno, finalizara un poco con una exposición de cosas que como los que hacen los colegios, y luego lo celebraran, la fiesta, la celebraran. Y entonces teníamos un presupuesto. El programa era 3 verbenas toda la semana. Y todos los barrios, la verbena de la barriada de la Granja, que era una de las que terminaba, barriada de la Granja. Bueno, la verbena de la barriada de la Asunción, los 15 de agosto, el 15 de agosto, Era la Asunción. la fiesta de la Asunción que se celebraba a la espalda del matadero. Todavía hay en algunas barriadas, porque le daban un premio a la calle mejor engalanada. Sí. Existen todavía unos azulejos. Eso celebraba mucho en Picadueña. En Picadueña. En el Olivar de Rivero. El Olivar de Rivero, en Picadueña. Es que por aquí teníamos, nosotros fiesta teníamos en el Olivar de Rivero. Estaba ahí Juan García Cabeza, uno que era bombero de Rota, no me acuerdo cómo se llama, ahora me va... No digas, no. Bueno, Luis, ¿cómo ves tú el desarrollo de Jerez desde aquellos tiempos hasta ahora? Hombre, desarrollo de Jerez desde aquellos tiempos hasta... Porque tú hasta cuándo estuviste en el ayuntamiento. Yo estuve en el ayuntamiento hasta el año... En el ayuntamiento de Jerez, hasta el año 99. Después, pues tú sabes que hubo un acuerdo entre el PSA y el PSOE para la Diputación Provincial de Cádiz. Ah, ¿y tú fuiste a la Diputación? Y yo fui en el año 99, llegamos a un acuerdo los dos partidos, y entonces hubo un acuerdo de gobierno en la Diputación Provincial. Y al PSA le dieron para llevar varias delegaciones, y a mí me tocó una delegación, una responsabilidad, que ser vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz. Hemos hablado de dinero anteriormente. Y delegado de Medio Ambiente de la Diputación, de Desarrollo Comarcal y asistencia, lo que más me gustaba, el tema asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes. Y entonces, claro, yo desde el año, en esta última legislatura, hasta el 2003, pues estuve en la Diputación, aunque ocurrió ahí un tema de partido en el último año, pero estuve dedicado en exclusiva a la Diputación Provincial, a recorrer la provincia y a visitar. De los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Los pueblos, y ya está. Los pueblos están pidiendo dinero. Pero la diferencia que hay con los ayuntamientos, que la Diputación, pues los recursos que tiene son bastante superiores. Y entonces eso también me permitió atender otros temas bajo el punto de vista social, medioambiental, fomentar y ayudar a entidades, a muchas entidades. Una de ellas, bueno, no voy a decir nombre. Bueno, ¿y tú qué crees que le falta hoy a Jerez? ¿Qué le falta hoy a Jerez? Mira, pero hay una cuestión que le falta, porque la propia iniciativa del ser humano, yo qué sé, a lo mejor las circunstancias han cambiado, ¿no? Tendríamos que decir, esa inquietud de la que hemos hablado del pasado, de los años 80, ese nivel de compromiso, su compromiso de inquietud, yo creo, Rafael, que nos hemos relajado un poquito, ¿no? Es necesario que haya
por la ciudad. No hay proyectos individuales. Esto te lo vengo diciendo yo desde que tú me planteaste. No hay proyectos. Los proyectos tienen que ser... La comunidad se tiene que comprometer. Mira, hace unos días estuvo aquí en una entrevista José Manuel Trillo, de Comisiones Obreras, y venía diciendo aproximadamente lo que tú estás diciendo. Dice, yo tuve en mi tiempo de legislatura del sindicato como secretario general, tuve éxito porque tenía mucha gente detrás mía. Trillo era el que encabezaba aquello, pero sin la gente que había a mi alrededor y que me apoyaban, no hubiera sido posible. Entonces, más o menos, es un poco... Claro. Un líder solo no puede abarcar y hacer cosas que se resulten eficientes. Claro. Entonces hay una cosa, y yo creo que con esto ya tu reloj lo estás mirando y estamos viendo. Pero esta emisora, Frontera Radio, tiene que ser un instrumento de fomentar ese compromiso, de fomentar el asociacionismo, de crear, pero incluso no solo en temas reivindicativos, porque, hombre, nos alegra, por supuesto, la inquietud que hay ahora mismo con la huelga del metal, ¿no? Que yo me alegro muchísimo que la gente, por un convenio de 7 años, me parece... Pero bueno, esa es otra que yo no conozco en profundidad. Pero que la gente participen, salgan a la calle de una forma arreglada, pacífica, arreglada, acordada, tal, y decir, oye, que no y que no. Vale, a mí me parece muy bien. Bueno, esto lo tenemos que trasladar a otras necesidades que podamos tener. En el tema educativo, en el tema sanitario, de una forma acordada, seria, riguroso, en todo el tema cultural, en todo tal. Y entonces quiere decir que es necesario que en nosotros haya una conciencia de compromiso, necesidad de cambio, que no podemos ir de pasota en la vida, que no podemos, quiere decir, que hay que hacer valoraciones de la familia, valoraciones en su justa medida de todas aquellas instituciones que en estos momentos están comprometidas con nuestra sociedad. Es decir, hemos dicho, varias veces hemos hablado aquí, hemos pronunciado el tema de Cáritas diocesana, es una institución. La Iglesia, hoy, la diócesis de Jerez, las parroquias siguen en su mayoría, porque puede ser que yo, no, por mi cura, ¿no? Pero siguen también haciendo una aportación positiva a nuestra sociedad. Es decir, y eso tenemos que valorarlo. Así que yo me temo, aquí estoy a vuestra disposición, por si algún día en algún programa, alguna cosa, o yo puedo hacer algo para en esa línea seguir trabajando para que nuestra ciudad vaya creciendo en valores. Bueno, pues nada, la hora ya se nos ha pasado. Ha sido un verdadero placer el haberte tenido aquí y todas las cosas que nos has explicado. Así que muchas gracias. Para terminar, como tú estás... Se me ha quedado lo del coro, no hemos podido hablar nada. La próxima. Pero por lo menos danos el título de una canción para que la pongamos en un próximo programa. Vale, yo te he mandado una canción que se llama Amigo, así amigo. ¿Cómo se llama? Amigo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no lo dice cuando terminemos porque tenemos que terminar. Pues nada, esto es Solo sé que no sé nada. Seguiremos la próxima semana y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos oído y muchas gracias a Luis por haber venido. Gracias. Ahora ponemos Silva Sánchez Barahona. Ahora ponemos la canción, ¿verdad?